de Ciencias e Ingeniería 4 de la mesa virtual para esta mañana 25 de octubre de 2022. En ese sentido, y sin más que agregar, tengo el honor de presentar a los ponentes, notables investigadores de universidades del Perú, quienes presentarán los temas correspondientes. Primero, al señor Alexander Paul Condori Guamán, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, magíster en Matemática por la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Doctorado en Ciencias con mención matemática por la Universidad Nacional de Ingeniería IMSA, en convenio con la Universidad Federal de Minas Gerais. Investigador RENACIT, áreas de investigación, matemáticas puras y líneas de investigación, sistemas dinámicos, teoría de la dimensión y teoría ergódica. Enseguida tenemos al señor José Pasquel Reategui, investigador, posee graduación en Ingeniería Agroindustrial por la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto, maestría y doctorado en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Estadual de Campiñas, Brasil, con estancias de investigación en la Universidad de Cádiz, España. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Nacional de San Martín y tiene experiencia en el aprovechamiento de residuos agroindustriales, extracción y fraccionamiento con fluidos supercríticos, extracción con líquidos presurizados, ultrasonido, emulsión y encapsulación de compuestos activos utilizando fluidos supercríticos. Luego tenemos a la investigadora Celina Luisar Obregón, graduada en Química en la UNSAAC, UNSAC, con doctorado en la Universidad Federal de Campiñas, Brasil. Investigadora RENACIT con publicaciones indizadas en Ciencias de Materiales de Patrimonio Cultural. Actualmente es directora del Laboratorio de Espectroscopía Óptica No Destructiva, LEONOD, y coordinadora del área de Química Orgánica de la UNSAC. Para esta sesión no contamos con la participación del primer expositor, que era el señor Dante Elías Giordano, de la Universidad Católica. En ese sentido, vamos a iniciar las exposiciones con la del señor Alexander Condori Guamán. Sin embargo, el señor quisiera confirmar si es que ha asistido también, porque no nos ha informado de su falta de participación. En cualquier caso, vamos a trasladar la exposición hacia el siguiente expositor, que sería el señor José Pasquel Reategui. En cualquier caso, agradecemos su participación por adelantado. Finalmente, he de brindar las indicaciones para los participantes de esta sesión. Para los ponentes, disponen de 15 minutos para la presentación de sus temas. Con cámara encendida, se les brindará un aviso de término de sus exposiciones 5 minutos antes del límite de tiempo para que puedan prever inconvenientes. No existen prórrogas ni extensiones de tiempo. Para los asistentes, agradeceremos tener micrófonos apagados y evitar interacciones no constructivas en el chat durante las exposiciones. Las preguntas y comentarios se podrán realizar únicamente a través del chat al término de la sesión y serán respondidas al término de las presentaciones. Por favor, ser precisos, redactar apropiadamente y señalar al ponente al cual se dirige su cuestionamiento. Asimismo, los ponentes tendrán al término de las exposiciones 4 minutos para poder ampliar o desarrollar los contenidos que no hayan concluido en sus presentaciones o responder las preguntas. Del mismo modo, son 4 minutos no prorrogables. Habiendo informado las principales indicaciones, damos paso a las ponencias. Entonces, habiéndose informado, en primer lugar, presenta el investigador José Pasquel Reategui con el tema Influencia del ultrasonido y proporción etanol-agua en la obtención de extractos de ají charapita anaranjado, Capsicum frutescens. Adelante, tiene 15 minutos. Ok, muy buenos días a todos. Solo para dejar hincapié, el tema se cambió, ¿no? Eso se avisó anticipadamente. El tema de la exposición es otro que ahora les comparto, ¿no? Para que ustedes lo tengan presentes. ¿Me confirman si logran verificar? Si logran observar, disculpen la presentación. Sí se observa. Adelante. Ok, el tema en sí que se va a exponer en este día
¿no? Esa extracción de bioactivos utilizando técnicas no convencionales del residuo de uva, ¿no? Nativo de la región San Martín, ¿no? Mi nombre es José Luis Pasquel Arriategui, soy docente investigador de la Universidad Nacional de San Martín, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, ¿no? Esta exposición estará dividido en 5 tópicos o contenido, ¿no? Donde primero abarcaremos una introducción, un objetivo, ¿no? La metodología que se aplicó, ¿no? Para la recuperación de estos bioactivos, unos resultados referentes a la técnica que se utilizó y por último una conclusión, ¿no? En ese sentido, ¿no? He diseñado la diapositiva centrándonos en por qué la utilización de los residuos agroindustriales, ¿no? En la actualidad existe un creciente interés tanto industrial como científico sobre la extracción de compuestos bioactivos, ya sea de matrices vegetales, ¿no? O sea, de residuos de origen animal o vegetal, ¿no? Estos residuos contienen una gran cantidad de compuestos que no están siendo aprovechados, ¿no? Mayormente se desecha y queda ahí, ¿no? Entonces, la finalidad, ¿no? Es tratar de aprovechar esos residuos para ver qué constituyentes o qué componentes aún están presentes en dichos residuos, ¿no? Según la literatura nos menciona que puede existir en gran cantidad los compuestos bioactivos en relación al producto final, ¿no? En ese sentido, existen varias técnicas de hacer la recuperación de estos compuestos activos, ¿no? Lo podríamos dividir en 2 grupos. Los grupos convencionales, las técnicas convencionales, como las técnicas que mayormente conocemos, como son las técnicas de maceración, la extracción por sople, destilación, etc. Pero estas técnicas presentan algunas desventajas, ¿no? Desventajas como, por ejemplo, ¿no? Siempre en el producto final va a quedar un compuesto, un solvente residual. Y los solventes orgánicos que se utilizan en estas técnicas principalmente son solventes tóxicos, ¿no? Ambientalmente incorrecto la utilización de estos solventes que se utilizan con estas técnicas no convencionales. Y para la evaporación de estos solventes del producto final se tiene que utilizar otra técnica, como por ejemplo la evaporación, ¿no? Entonces ahí se va incrementando el costo al momento de la recuperación de estos analitos a partir de los residuos, ¿no? En ese sentido surgen, ¿no? Técnicas no convencionales. Principalmente en esta exposición abarcaremos 2 de ellas, que es la extracción supercrítica más cosolvente, es decir, la adición de un modificador, y la extracción asistida por microondas, ¿no? En la extracción supercrítica, el solvente que se utiliza para la extracción es el dióxido de carbono, porque tiene condiciones de temperatura y presiones moderadas, las condiciones críticas, y al mismo tiempo, dependiendo cuál es la finalidad, hacia dónde queremos nosotros llegar, podemos utilizar un modificador. En este caso, como el trabajo se centró en recuperar, ¿no?, los compuestos bioactivos a partir del residuo de uva, nosotros adicionamos un modificador para la extracción de estos compuestos polares, ¿no? Entonces, la finalidad del dióxido de carbono más con la combinación de cosolvente hace posible la extracción de estos analitos de interés, ¿no? Dependiendo cuál es el objetivo final del trabajo. La ventaja de esta técnica es que al final del proceso vamos a obtener, ¿no?, un alto rendimiento del analito que se está extrayendo. El solvente que se utiliza son solventes de grado alimenticio más el dióxido de carbono, que es un solvente amigable con el medio ambiente, no es tóxico. Entonces, nos facilita que el rendimiento, la pureza del analito va a ser muy elevado,
¿no? Asimismo, ¿no? El solvente, en este caso el dióxido de carbono, puede ser recirculado y aprovechado nuevamente. En relación a la técnica por microondas, tiene muchas ventajas, ¿no? Uno de ellos es el menor tiempo de extracción, ¿no? Aumenta la eficiencia del proceso, ¿no? Y bajo consumo de los solventes que se utilizan para hacer la parte extractiva, ¿no? Y tenemos una degradación mínima del compuesto de interés que se está extrayendo en relación a las técnicas convencionales, como ya se ha mencionado anteriormente. En tal sentido, ¿no? Nos planteamos como objetivo el aprovechamiento, ¿no? Del orujo de uva que queda después de la elaboración del vino para su valorización de los compuestos activos mediante tecnologías limpias, es decir, mediante la utilización de estas tecnologías de extracción supercrítica más cosolvente como y la extracción asistida por microondas, ¿no? Y así también hay otras técnicas como la extracción asistida por ultrasonido. En ese sentido, en la metodología que se utilizó para la recuperación de estos compuestos, nosotros partimos del residuo, ¿no? Que queda después de la elaboración del vino, ¿no? Lo secamos en un liofilizador para conservar los compuestos presentes en este residuo y posteriormente, a partir de este residuo, nosotros utilizamos las dos técnicas ya antes mencionadas, ¿no? La extracción con fluido supercrítico más solventes y la extracción asistida por microondas, ¿no? De los extractos nosotros cuantificamos e identificamos qué compuestos, en este caso las antocianinas, qué antocianinas mayoritarias se detectaron en estos extractos, ¿no? En cada técnica se evaluaron diferentes condiciones de extracción, ¿no? Tanto en el caso de la extracción con fluido supercrítico, la presión, la temperatura, y se fijaron algunas condiciones experimentales, ¿no? Lo mismo en la extracción asistida por microondas, ¿no? Se observaron en relación a la extracción asistida por microondas que se trabajó en este caso con metanol, ¿no? Metanol en agua a diferentes proporciones, tuvo cierta influencia significativa, ¿no? En el rendimiento en relación a la recuperación de estos compuestos bioactivos, ¿no? En relación a las antocianinas monoméricas que también se determinó, se observó, ¿no? Que a una temperatura de 50 grados nosotros conseguimos mayor presencia, ¿no? De esta antocianina, lo que significa que a temperaturas más elevadas se degradan, ¿no? Y a 50 nosotros obtuvimos mayor extracción. Lo que ocurre en relación a la parte de la extracción con fluido supercrítico más solvente, ¿no? Como era esperado, ¿no? El mayor rendimiento se observó con el aumento de la presión, ¿no? Como se puede observar, ¿no? 25 megapascal, es decir, 250 bares. Este comportamiento, ¿no? Puede ser debido a la densidad del solvente con la presión, es decir, aumenta ese poder de solvatación del dióxido de carbono. Asimismo, el contenido de fenólicos, como se puede observar, ¿no? 0,673, aumentó, ¿no? Con la mayor temperatura de extracción, es decir, cerca de 70 grados centígrados, ¿no? Lo que significa que estos compuestos son fácilmente solubilizados a temperaturas elevadas, ¿no? Además, el aumento de la capacidad antioxidante, ¿no? Por dos métodos que se hizo, tanto el método de PPH y ABTC, ¿no? También nos indicó que a mayores temperaturas ellos fueron solubilizados, ¿no? Y en relación a las antocianinas se siguió manteniendo la temperatura de 55 grados, es decir, a temperaturas elevadas la posibilidad es que se degrade, ¿no? A partir de todo esto, ¿no? Nosotros obtuvimos unos extractos los cuales fueron identificados por un HPLC a masa, ¿no? Donde se logró identificar 14 antocianinas, ¿no? Donde la antocianina mayoritaria fue la malvidin, ¿no? Que fue el que se encontró con mayor cantidad en los extractos, ¿no? Y a partir de eso nosotros hemos podido concluir que
este estudio, ¿no?, muestra cómo la combinación de diferentes técnicas, ¿no?, que se utilizó, ¿no?, este trabajo puede ser utilizada para la recuperación y extracción de estos compuestos, ¿no?, para su posterior aprovechamiento, ya sea en la industria alimentaria, en la parte cosmética o en la parte farmacéutica, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por la eh, asistencia a este evento, y cualquier pregunta estoy a su disposición. Gracias. Bien, muy interesante y muy agradecido. A continuación, vamos a presentar, un momento, ok. A continuación, vamos a presentar al investigador Alexander Condori Guamán con el tema sobre el comportamiento genérico de la entropía métrica. Le damos paso. Tiene 15 minutos para presentar su exposición. Buenos días. Hola. Sí, adelante. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a presentar. Adelante, no se observa su presentación. Sí, estoy intentando. Ah, muy bien. Ahora sí. No me permití hace un momento. Llegan a observar, por favor, la presentación. Podrían confirmarme. ¿Se observa? Muy bien. Todavía no lo... A ver, un momento, por favor. Todavía está cargando. Ahora sí, Ah, ya, ahora Ahora sí. sí. disculpen, ¿no? Con las disculpas del caso, tuve algunos desperfectos hoy en la mañana con mi laptop. Estoy desde la PC, ¿no? Entonces, el tema que quería exponer hoy era sobre el comportamiento genérico de la entropía métrica, ¿no? Un trabajo de investigación financiado por Prociencia, Fondesit, ¿no? En convenio, o bueno, en asociación o con las universidades participantes, la Universidad Federal de Minas Gerais y Universidad de Altiplano, Puno. Entonces, mi nombre es Alexander Paul Condori Guzmán y vamos a empezar con unos preliminares rápidos, ¿no? Sistema dinámico medible, ¿de qué trata? Tienes una función que va de un espacio topológico a un espacio topológico y lo que estudiamos son las iteraciones de esa función discretas, ¿no? Cuando n es natural aquí, ¿no? Entonces, lo que significa esto es que hay composiciones, ¿no? Composiciones de una función con otra función con otra función y evaluadas en un punto. Entonces, lo que nos importa es el comportamiento asintótico de este límite. El límite cuando n tiende al infinito de las iteraciones enésimas de la función f en un punto. Entonces, motivado por ello, es que se estudia de una manera un poco una versión topológica y una versión medible, ¿no? La teoría de sistemas dinámicos. Lo que voy a presentarles ahora es un aspecto medible. Es decir, vamos a estudiar el comportamiento asintótico de una órbita de puntos respecto a una medida, desde un observador. Una medida va a estar observando cierta región del espacio en el cual se trabaja o está aplicando la función. Entonces, ese punto o ese conjunto de puntos va a tener que moverse a lo largo de todo el espacio mediante iteraciones, ¿no? Entonces, la medida de probabilidad observa eso y ella te mide, te dice, ¿no? Ok, con esta cantidad de esta región de puntos vuelven o se sobreponen sobre esta región nuevamente, y lo que mide entonces la probabilidad y lo que voy a definir en un momento llamado entropía es justamente la caoticidad que eso genera, ¿no? Cuando tú coges una región, ponte un espejo, rompes un espejo y tiene un montón de pedazos. Eso es una partición de tal manera que cada pedazo tenga una medida positiva respecto a la medida mu. Entonces, lo que queremos es que ver la iteración de esas regiones respecto a la función f. Entonces, ver si eso se sobrepone sobre la misma región, ¿no? Recuerdo iteraciones. O es que no se sobrepone y hay atomizaciones en toda la región de estudio, en todo el espejo. Es decir, no hay sobreposicionamiento adecuado. Entonces, a eso se le llama caos. Hay una situación de caos donde no puedes tener una idea clara de cómo o cuál va a ser el comportamiento asintótico de las órbitas de la función.
Muy bien, entonces necesitamos el concepto de una medida invariante, si, una medida invariante si, si la medida de la imagen inversa de cualquier boreliano coincide con la medida del boreliano, ¿no? Un boreliano en un espacio de medida. Entonces vamos a denotar el espacio de todas las medidas invariantes por MDF y vamos a dotarle con una topología asterisco débil. Bueno, entonces de acuerdo a esa topología se va a estudiar la convergencia de medidas, ¿no? Luego tenemos que es una medida ergódica. Una medida ergódica es aquella medida que da peso total o peso nulo a conjuntos invariantes por F, es decir, a conjuntos que tienen este comportamiento. La imagen inversa de un conjunto coincide con el conjunto. Bueno, posteriormente podemos hablar de las medidas periódicas. Una medida periódica es aquella que está soportada sobre una órbita periódica, una órbita periódica de este tipo, ¿no? Empiezas con X, F de X, F cuadrado de X, y así hasta F tau menos 1 de X, donde tau es el periodo de este punto periódico. Entonces, a esta le asocias una medida periódica soportada sobre esta, ¿no? Mediante las deltas de Dirac, ¿no? No, Dirac, no, de las deltas de masa, ¿no? De un punto. Entonces, vamos a denotar el conjunto de medidas periódicas de esta forma, M sub P de F, y el conjunto de medidas ergódicas M sub V de F. Les hablaba de la entropía métrica, ¿no? Sobre necesitas una partición, rompes un espejo y tienes un espejo particionado en muchas regiones, y lo que queremos es ver si hay sobreposicionamiento de esa región de acuerdo a las iteraciones de la función. Entonces tiene una definición un poquito exquisita, no lo voy a explicar a detalles, pero es más o menos eso, ¿no? Lo que significa. Por ejemplo, si tenemos un espacio medible, una función, entonces, ¿qué significa tener entropía positiva, ¿no? De esa función que actúa de X en X, ¿no? Póngase que el espejo sea X, ¿no? Como simple ejemplo, ¿no? El espejo sea X. Entonces, si hay entropía positiva, tenemos que hay pérdida de información, y eso está relacionado al desorden o al caos que provoca la transformación F en esa partición del espejo, por ejemplo, ¿no? De ese conjunto X. Entonces, bueno, eso sí, la entropía es positiva, pero si la entropía es cero, por ejemplo, tenemos que esas subatomizaciones ya no se dan, ¿no? Ya no se dan, y más subatomizaciones al aplicar F sucesivamente en esa partición. Es decir, hay un momento donde la situación se vuelve constante. Eso para un n natural muy grande, ¿no? A partir de un n natural muy grande. Estas cosas aquí, estas definiciones que se tienen aquí son respecto a lo que son la entropía métrica, ¿no? Esta de acá anterior fue respecto a la entropía métrica de una medida, pero esta aquí es una entropía métrica de la medida, pero local, aplicada en puntos, mediante las bolas dinámicas de Bowen, ¿no? Estos son estos límites, cuando epsilon tiene 0, del límite ínfimo o límite superior cuando no tiene el infinito de este cociente, ¿no? El logaritmo de la medida de la bola dinámica centrada en el punto X de radio epsilon de tamaño n sobre n. Entonces, se conocen resultados donde, por ejemplo, estos de aquí son iguales, y en tal caso, por ejemplo, la medida local es definida. Por ejemplo, Brinkatok nos da ese resultado, ¿no? Brinkatok nos dice que bajo las condiciones de espacio métrico compacto, es una función continua, una medida no atómica, entonces la entropía local superior y la inferior coinciden. 2, la entropía local que sí es que coincide, entonces es una función F invariante. Y 3, que la media respecto a la entropía local coincide con la entropía de la medida en sí, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es resultados, ¿no? Por ejemplo, este es el teorema cualquier ergódico, ¿no? Del teorema de Brinkatok, ¿no? Publicado en un seminario internacional de matemática, donde justamente ¿no? Para el caso ergódico, la entropía local de la medida coincide con la entropía de la medida. Entonces necesitamos los resultados siguientes, ¿no? Vamos a tener que tener un resultado análogo al Brinkatok. Para eso, y claro, para estudiar lo que es el tema central del trabajo, ¿no? Es estudiar las medidas, así, las medidas en el espacio de medidas, ¿no? Entonces vamos a estudiar propiedades genéricas respecto a ellas. Entonces, lo que se hizo en el trabajo es definir, ¿no? O adecuar esa expresión de medida invariante y la expresión de entropía local mediante las bolas de Bowen, pero respecto a una aproximación un poquito más continua, podríamos decir, ¿no? Ya no hay discontinuidad, aprovechamos eso. Este trabajo está siendo actualmente publicado en la revista Mathematische Nachrichten de Alemania, entonces, bueno, incluso pueden encontrarlo en el archive. Entonces, ahí te da, ¿no? La estrategia es eso, ¿no? Suavizar un poco o dar continuidad un poco a las bolas de Bowen y la función característica, y aprovechar todo eso para obtener este resultado acá, ¿no? Y posteriormente asociar, como les decía, ¿no? Miren, esta es la definición de entropía local, ¿no? De la entropía local mediante las bolas de Bowen, y nosotros lo que hacemos es asociarle una función,
una función que modela la bola de Bohm, pero de forma continua, ya no discontinuamente. Entonces se aprovecha eso para poder obtener este resultado, ¿no? Este primer resultado, y en consecuencia, ¿no? Usando también resultados, por ejemplo, de Riquelme 2018, ¿no? Sobre la entropía local y la entropía métrica, relaciones que lo obtuvo, es que obtenemos este primer resultado, que es una generalización, podríamos decir, bajo ciertas condiciones del teorema de Brinkat-Hawk. Es nuestro primer resultado, donde mencionamos que justamente esa entropía local inferior es F invariante, satisface esta desigualdad respecto a la entropía de la medida, y la entropía local, esto de aquí respecto a una medida coincide con, con el ínfimo esencial de la entropía local puntual, ¿no? Bajo la continua de F, por ejemplo. Muy bien, entonces todo eso nos lleva a hacer unos cuantos estimaciones, unos cuantos cálculos, de tal manera que podamos definir o establecer este resultado, que es el resultado principal del trabajo, ¿no? Una aplicación uniformemente continua. Entonces, si tenemos esa aplicación uniformemente continua de F de un espacio polonés en un espacio polonés, entonces el espacio de todas las medidas ergódicas, de tal manera que la entropía métrica de ellas respecto a estas medidas sea menor o igual a alfa, es un subconjunto Y delta del espacio de todas las medidas ergódicas. Entonces, el trabajo posterior, claro, como resultado, lo que tenemos es que ese conjunto es en sí genérico, ¿no? Es decir, es un conjunto Y delta del espacio de medidas ergódicas. Muy bien, finalmente este es el resultado, ¿no? Es un conjunto Y delta, y más adelante vamos a ver, este es un resultado también que resulta como corolario del teorema, ¿no? ¿Qué es una propiedad genérica? Si hablé sumamente de propiedad genérica. Propiedad genérica es una propiedad que se satisface para una gran cantidad de puntos en un espacio determinado. Entonces está relacionado a lo que es residual, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de una propiedad genérica? Es que, por ejemplo, sabemos los que tenemos una noción de matemática, que si tú intersectas dos conjuntos densos, la intersección no necesariamente es densa. Pero aquí sí, bueno, se cumple eso. Si tú tienes dos conjuntos genéricos que parten ser densos y más o menos podemos decir abiertos en el espacio, la intersección preserva, entonces, es preservada, ¿no? O la densidad es preservada bajo la intersección. Entonces es importante en estudio topológico de propiedades genéricas, ¿no? Entonces, muy bien, en 1974, Carl Sigmund plantea esta conjetura. Él dice, si un sistema dinámico topológico satisface la propiedad de especificación periódica, entonces la entropía métrica de una medida invariante es genéricamente cero en el conjunto de todas las medidas invariantes por F. La planteó en 1974 y hasta, bueno, hasta el año pasado, ¿no? Donde tuvimos el resultado, no fue resuelta, ¿no? Son casi 50 años. Y bueno, lo que hicimos como consecuencia de todo el estudio del trabajo es resolver este problema, ¿no? Carl Sigmund planteó este problema en el Proceeding de American Mathematical Society, ¿no? Y no fue resuelta. Entonces lo que hicimos nosotros es bueno, habían habían resultados parciales, por ejemplo, bajo la expansividad de F. Ya, bajo la expansividad de F sí, el resultado es incluso un poco simple, ¿no? Pero de una manera general para un espacio topológico y un sistema dinámico topológico general, el resultado aún se mantenía abierto. Hasta que pues lo resolvimos, ¿no? Conjunto con el profesor doctor Carballo, resolvimos esa conjetura y tenemos este teorema, ¿no? Sea X como F un sistema dinámico topológico que satisface la propiedad de especificación periódica. Entonces el conjunto de medidas invariantes con entropía métrica cero es un conjunto genérico de el espacio de todas las medidas invariantes. Esto sumado a los resultados que ya se tenía también en conjunto con el doctor Carballo sobre propiedades de dimensión de medidas, ¿no? En la teoría de dimensión de sistemas dinámicos ergódicos, ya tiene bastante como consecuencia más resultados, ¿no? Por ejemplo, la intersección de este tipo de conjunto, ¿no? El Z sub 0 que ven ahí con un conjunto donde la dimensión de las medidas invariantes es, por ejemplo, 0 o infinito, ¿no? La dimensión de Hausdorff o dimensión de empacatamiento. Entonces, es un resultado bastante interesante desde ese punto de vista. Además del hecho de que cierra, ¿no? Esa conjetura planteada por Carl Sigmund en 1974. Y bueno, eso es el trabajo en sí. Fue un poco rápido porque tampoco no entré mucho a detalles, solamente dar la idea de cómo se hizo, ¿no? Más o menos. Las referencias son Brinkat-Hawk, donde plantea, ¿no? Justo, Brinkat-Hawk donde da, ¿no? El resultado al cual también dimos una generalización bajo ciertas condiciones, ¿no?
Después está el trabajo el trabajo que va a salir publicado, ¿no? Carballo y mi persona. El título es on the generic behavior of the metric entropy and related quantities of uniformly continuous maps over Polish metric spaces, ¿no? Pudo ser publicado en Mathematische Nachrichten. El trabajo de Riquelme, que fue de bastante ayuda porque él dio una desigualdad que fue aprovechada por nosotros para obtener la igualdad, de hecho, y de hecho resolver la conjetura, ¿no? Y Sigmund, ¿no? 1974, on Dynamical System with a Specification Property, en la Transaction American Mathematical Society, ¿no? Ahí plantea, ¿no? En este año lo publica en esta revista. Bueno, eso sería todo por hoy, ¿no? No sé si tuvieran algunas preguntas al respecto. Muchas gracias. Las preguntas se van a hacer al término de las exposiciones. Ah, muy bien. Nuevamente les recordamos a los participantes del chat, si tienen alguna consulta, comentario o duda respecto a las exposiciones, las pueden ingresar al chat y las vamos a estar leyendo al término. Vale. Muchas gracias. En tercer lugar tenemos la exposición de la investigadora Celina Luisar Obregón con el tema Análisis de tintas usadas en documentos del Archivo Histórico del Cusco, siglo XVI al XIX, mediante espectroscopías XRF, FTIR y VS. Adelante, tiene 15 minutos. Muchas gracias. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces este proyecto surge como una necesidad de proteger el patrimonio cultural, específicamente los documentos históricos albergados en los archivos nacionales y específicamente en el Cusco. La presentación que doy a continuación aborda de manera muy general aspectos sobre los manuscritos históricos, un poquito sobre nuestro objetivo y la metodología que hemos realizado, nuestros principales resultados, algunas conclusiones y una pincelada de algunos trabajos que hemos hecho en el laboratorio de espectroscopía óptica no destructiva. Entonces, seguro que muchos de ustedes han escuchado en las noticias aspectos sobre robos o, permítanme aquí un segundito, robos o devoluciones de documentos históricos peruanos de gran valor. Y bueno, este es el motivo que nos ha motivado a estudiar los documentos históricos que están en nuestro archivo en Cusco, que datan desde el siglo XVI hasta la fecha. Entonces, estos documentos históricos fueron elaborados principalmente con lo que conocemos como tintas ferrogálicas, que están constituidos por taninos, digamos sulfato de cobre o sulfato de hierro, un aglutinante que solía ser goma arábica u otra resina y un solvente. Actualmente esta composición ha variado para las tintas actuales, pero es producto de haber encontrado que esta tinta ferrogálica era muy corrosiva para los papeles, ¿no? Las tintas ferrogálicas entonces que hemos estudiado estaban relacionadas con las tintas que eran elaboradas en la España de aquellos tiempos, y como en España existían diferentes formulaciones para elaborar estas tintas, surgía algo que se ha denominado como la huella digital, que es la composición elemental de estas tintas. Dependiendo de la materia prima que se utilizaba, estaban presentes algunos elementos, como por ejemplo el cobre, el aluminio, el manganeso, etc. Y entonces, esta es una de las formas para hacer una datación relativa de los documentos que existen o manuscritos que existen en el Archivo Regional del Cusco. Inclusive es posible, ha sido posible, identificar algunas intervenciones o modificaciones
en algunos de los documentos que hemos evaluado. Bueno, el objetivo entonces de este estudio fue, de manera general, caracterizar la composición elemental de las tintas usadas en los manuscritos históricos. Hemos seleccionado para esta presentación algunos de ellos que están relacionados con la historia de la independencia del Perú. Por ejemplo, tenemos un documento muy famoso que es el de Tupac Amaru II, relacionado con el litigio para el reconocimiento de la familia Betancourt como herederos, diremos, del Imperio Inca, ¿no? También hay este otro documento relacionado con el primer documento escrito relacionado con el hallazgo del Paititi. Y bueno, entonces, para nuestro estudio lo que hicimos fue seleccionar algunos puntos importantes, por ejemplo, con las firmas o con el texto o con anotaciones que existía en cada uno de los documentos. Algunos de estos eran de una hoja, otros incluso hasta 7 o más hojas. Por lo tanto, se ha evaluado casi en total 222 puntos relacionados tanto con las tintas como con el papel. Los métodos que hemos utilizado primero respecto a la composición del análisis elemental fueron el análisis de fluorescencia de rayos X, que está relacionado con la energía de emisión de cada uno de los elementos. Es importante resaltar aquí que gran parte de los análisis sean de fluorescencia de rayos X, sino todos se han realizado in situ en el mismo local del archivo regional utilizando este equipo portátil. Es un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, pero lo importante de esto es de que es necesario analizar los espectros y las líneas de emisión de cada elemento para reportar los elementos que realmente están presentes. Muchos de los softwares que utilizan estos equipos no reportan los elementos correctamente, por eso es necesario hacer una verificación de la presencia de los elementos que reporta el equipo. Para el análisis de los papeles se utilizó infrarrojo medio, tanto de patrones de papeles, de panos de lino, de cáñamo, de algodón, etcétera, como de los documentos históricos. Se utiliza por transmitación inicialmente y después con el accesorio de aclaración. Aquí entonces se hizo una comparación de los papeles de los manuscritos históricos con los patrones que hemos conseguido y también una simulación de deterioro bajo radiación UV, temperatura, por el efecto de la humedad, etcétera, para identificar los posibles mecanismos de deterioro que estuviesen ocurriendo en los documentos históricos. Por ablación inducida por láser en el equipo LIPS, se confirmó la presencia de algunos de los elementos que estaban presentes o que se identificaron con fluorescencia de rayos X. Como en este caso es una técnica mínimamente invasiva que genera un cráter de aproximadamente 60 micrómetros, dependiendo de la energía de impacto sobre el papel, se analizó únicamente en pequeños trozos de papel que se nos autorizó retirar que correspondían a papeles deteriorados o partes deterioradas, que no dañaban la autenticidad o la originalidad de los documentos históricos o del contenido que estos tuviesen. En la parte de microscopía óptica, se pudo identificar también el tipo de fibra que estaba presente y el cambio de color, grosor, etcétera, de las fibras y de los papeles debido a los procesos de deterioro. Un otro grupo de documentos, que son los documentos iluminados, es decir, que poseen determinados colores, se realizaron también análisis de imagen utilizando diferentes longitudes de onda con la visible y con la infrarroja. Comparando estos resultados
con los patrones de pigmentos que habíamos conseguido como patrones. Entonces, respecto a los documentos históricos, podíamos confirmar que realmente se trataba de tintas ferrogálicas, pero como se dijo al inicio, con una huella dactilar característica, una huella digital única para ese tipo de tinta o los tipos de tintas usados en cada uno de los documentos. Se confirmó la presencia de azufre y de hierro, tinta ferrogálica sin duda, pero además se encontró la presencia de cobre y de zinc. Esto tanto en el sello que tenían algunos documentos, la tinta de escritura y en el caso del papel, indicando que existe ya en determinadas regiones la migración de los metales que contienen la tinta hacia el papel. Esto es una alerta muy importante porque lo que conocemos como quemadura de la tinta es un factor de deterioro de los documentos. Otra característica importante es la presencia, por ejemplo, de calcio, ¿no? En el caso del documento de Tupac Amaru, se encontró que la tinta de escritura tenía más calcio que el papel. Y eso nos da indicios respecto a la materia prima utilizada. Por ejemplo, los taninos podrían haber sido provenientes de la tara que nosotros tenemos y no de las agallas europeas. También tenemos la presencia de calcio, como les decía, que en Europa estaba relacionada no solo con la materia prima del papel para llenar los orificios del papel y darle cierta solidez, sino también para la neutralización del ácido del vino que era utilizado para la elaboración de las tintas. Sin embargo, la ausencia o la variabilidad de calcio en las tintas que hemos estudiado sería un indicio para afirmar de que no se utilizó vino, pero sí agua. Y por este motivo, las tintas probablemente tendrían poco tiempo de vida útil, por lo que se habría utilizado, por ejemplo, arsénico para estabilizarlas y evitar la proliferación de microorganismos. Otra característica importante es la presencia de plata en las tintas en general, en casi todos los manuscritos. Es decir, esto nos lleva a afirmar de que las tintas fueron elaboradas tal vez en Cusco, obviamente pues en Perú, y que había personas que podían manipular la composición química de estos materiales. Cuando hablamos de los papeles, hemos encontrado que gran parte de estos están relacionados con el tipo de papel comercializado o producido en España y en Europa desde entonces. Eso significa que al inicio se utilizó también en Perú el papel de trapo y más tarde se fue utilizando papeles ya de una o de dos fibras, ¿no? De cáñamo, de lino, etc., o de algodón. Y ya los papeles más contemporáneos que nos están presentados en esta lámina, ya papeles relacionados con la explotación de la madera. También hemos encontrado otro aspecto que es muy importante. Está relacionado con el mecanismo de deterioro. Al inicio, el deterioro en estos papeles, debido a las simulaciones que se han hecho, se ha encontrado que sufren un proceso de formación de enlaces de puente de hidrógeno. Después vienen procesos de oxidación con formación de grupos de carbonilo. Y después vienen procesos de apertura del anillo. Y finalmente la desintegración de la celulosa o la deformación de la proporción celulosa cristalina con celulosa amorfa. Esto implica que a pesar de que estos papeles, papeles de los documentos históricos parecen estar en un estado de conservación adecuado, ya han comenzado a sufrir reacciones de deterioro muy graves. Como conclusiones nosotros tenemos
de que, bueno, tenemos de que la huella digital de la composición elemental de las tintas que hemos identificado es única para cada uno de estos documentos y que puede ser utilizada como una marca para los documentos peruanos, más específicamente elaborados en el curso. La composición molecular por infrarrojo, como lo he indicado, nos demuestra que los papeles que se han utilizado para estos manuscritos provenían de España y que la disposición del rey de España de esos tiempos de monopolizar la industria del papel en Perú se mantuvo hasta muy entrado, muy avanzado el siglo XX, ¿no? No fue el caso de México y de Centroamérica, pero en Perú se hubo una restricción muy fuerte para que el papel membretado viniese únicamente de España. De allí la homogeneidad en la composición de las tintas de los sellos. Bueno, la otra conclusión que a la que hemos llegado es que es necesario implementar nuevas medidas o programas de intervención para la protección de estos documentos históricos, hablando de su proceso de deterioro a la brevedad posible. A pesar de que las condiciones climáticas en Cusco son, digamos, benévolas, porque no hay una humedad muy fuerte, es necesario ya invertir en ese aspecto también dentro del archivo regional del Cusco. Y finalmente, la huella digital química de estos documentos debe ser implementada como una forma de garantizar la originalidad de estos documentos. Además, la digitalización de estos documentos puede ser utilizada por el archivo regional como una medida de prevención para que se accesen a los documentos por otros investigadores bien de manera física, sino de forma digital. Finalmente, les quería comentar de que tenemos algunos otros estudios de estos documentos iluminados, como los estudios y los roles genealógicos vinculados con la historia de Fujimori, algunas otras obras de arte, como óleos y también iluminaciones, diversas cerámicas. Y recientemente, sí, termino. Disculpe, sí, Sí. le queda solo un minuto para terminar. ¿Puede ampliar al término de las preguntas? Ya, perfecto. Pues solo comentarles de que también ojalá podamos continuar con unos estudios sobre placas de fotografía de China. Bueno, muchas gracias. Aquí está. Bien, muchas gracias. A continuación, vamos a dar un periodo de 2 minutos para que los interesados, asistentes o ponentes puedan realizar sus preguntas. Luego de estos 2 minutos, las preguntas serán recogidas del chat y serán dirigidas a los ponentes. El orden de respuesta será el mismo de las exposiciones. Entonces tenemos, por favor, 2 minutos para que puedan realizar.
Muy bien. Habiendo terminado el periodo de prórroga, no hemos recibido ninguna pregunta, salvo un comentario del señor Manuel Lagos, que indica si se podría compartir el correo de la doctora Celina. No hay problema, ella podrá compartir en el momento que corresponda. Vale. Entonces, puesto que los ponentes no han recibido preguntas, si tienen algún comentario adicional o contenido por desarrollar, datos o referencias que puedan incluir y complementar sus temas de exposición, pueden compartirlos con sus asistentes. Si no tienen nada más que agregar, pasaremos al siguiente expositor. Entonces, comenzamos con el investigador José Pasquel Reategui. ¿Tiene algún comentario adicional o algo que desea ampliar? No, de mi parte no tengo ninguna cosa que ampliar en la exposición, más cualquier consulta, ¿no? Estoy disponible, si pueden anotar el correo, ¿no? Voy a dejar en el chat y ahí vamos coordinando si tienen alguna duda con relación a lo que venimos haciendo en la Universidad Nacional de San Martín. Gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, damos paso al investigador Alexander Condori Guamán. Si tiene algún contenido que ampliar, tiene 4 minutos. De lo contrario, podríamos pasar al siguiente ponente. Muchas gracias. De igual forma, ¿no? Tampoco tendría que adicionar nada, también es de mencionar sobre si alguien estuviera interesado, ¿no? Poder escribirme de repente el correo que está indicado en la presentación. Y bueno, agradecer, ¿no? A la red de investigadores por la invitación. ¿Ok? En relación a la tercera ponente, la investigadora Celina Luisar. Yo tengo una pregunta. En relación a las técnicas que emplean radiación, por ejemplo, ¿no? Radiación infrarroja, radiación ultravioleta y más, se tiene cierto cuidado, puesto que son técnicas que podrían cambiar la composición química de los materiales sobre los cuales se aplica, siendo a veces destructivos. Por ejemplo, se nota en el caso de museos o regiones históricas donde se evita utilizar flashes o luces de determinado color o intensidad para evitar dañar el material histórico. En ese sentido, ¿se ha estudiado o se ha evaluado si existe algún daño significativo de las técnicas sobre los materiales empleados? ¿Y podría comentarnos un poco más respecto a la aplicación de estas mismas técnicas para la caracterización de pinturas, cerámicos y obras artísticas de valor histórico? Bueno, respecto al efecto de la radiación UV, como le indiqué, hemos hecho unos ensayos de deterioro a condiciones ambientales en Cusco con la lámpara de UV. Me parece que hemos trabajado hasta 30 minutos de radiación, pero los, obviamente sobre papeles patrón, no solo en los documentos históricos, ¿no? Y allí prácticamente no hemos encontrado ningún indicio de deterioro por el estudio de infrarrojo. Ahora, considerando esto, cuando nosotros hemos realizado el análisis de fotografías con la bajo radiación UV y bajo radiación infrarroja, pues el tiempo ha sido, no ha llegado ni a los 30 minutos por zona de radiación analizada, ¿no? Por lo tanto, no hemos encontrado esos cambios que han sido reportados en otras publicaciones. Ahora, respecto a otros estudios, por ejemplo, en óleos, cuando hemos analizado por fluorescencia de rayos X, ha sido muy fácil identificar la intervención, por ejemplo, recuerdo muy bien, teníamos una iluminación de la gloria que lleva una cinta acá y con un texto. Entonces, y el angelito o amorcillos que se les llama, tienen los labios con un color rojo carmesí. Comparando los dos pigmentos, uno puede identificar que el de la cinta había sido intervenida posteriormente
porque yo utilizaba otro tipo de pigmentos y los amorcillos todavía tenían mínimo, ¿no? Óxido de plomo. Entonces, la fluorescencia de rayos X, en ese sentido, que es un equipo, cuando se utiliza el equipo portátil, puede permitirnos identificar zonas de alteración de las obras históricas. Ahora, cuando hablamos de espectroscopía láser para el estudio de la estratigrafía de materiales cerámicos, donde podemos crear cráteres muy finos de hasta 60 micrómetros, podemos ver la variación de la composición de los elementos a lo largo de las capas. Y podemos ver incluso la presencia o no de alguna capa orgánica por el incremento de la intensidad del número de cuentos de carbono y de nitrógeno en los materiales cerámicos. No sé, después hemos trabajado recientemente una virgencita también para identificar materiales, pigmentos orgánicos, ¿sí? Con los que inicialmente se habían elaborado. Gracias, no sé. ¿Hay otra pregunta? Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Voy a compartir el correo que usted ha enviado como mensaje al chat para los interesados. Del mismo modo, invitamos a los dos ponentes restantes que puedan compartir, si desean, los datos de contacto a través del chat. La RPU va a compartir del mismo modo las presentaciones y grabaciones con los interesados. Muy bien. Entonces, agradecemos las participaciones y las preguntas. Para terminar, concluimos las presentaciones con los temas referidos al desarrollo de tecnologías para la optimización de técnicas de extracción de metabolitos y antioxidantes, desarrollo de métodos matemáticos para la descripción de la entropía y la caracterización elemental y composición de documentos de valor histórico en Cusco. Sin más que agregar, despedimos la presentación y damos cierre a la mesa de Área de Ciencias e Ingeniería 4 del día hoy, 25 de octubre de 2022. Agradecemos la participación de los ponentes con sus notables presentaciones, a la Red Peruana de Universidades como ente organizador y al público asistente, quienes han ennoblecido el presente evento. Muy agradecido y muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.